Qué gusto verles. Buenos días. Durante la semana pasada, nuestro hermano Osvaldo nos estuvo compartiendo una reflexión bíblica que en lo particular me bendijo mucho. Y para poder ayudarnos en esa reflexión, Osvaldo trajo una cuerda. No sé si los que estuvieron la recuerdan. Una cuerda que ayudó a armar junto a su hijo. Y esta cuerda que él nos mostraba, que tenía varios metros, nos pidió en primera instancia que pudiéramos imaginarnos que esa cuerda, la verdad, no tenía fin, que continuaba y salía. Y esa cuerda no solamente era bastante extensa y nos pidió que no imagináramos que no tenía fin, sino que al principio esa cuerda tenía un par de centímetros, 2 o 3 centímetros embarrilados en un color rojo. Y nos hacía entender y ver que nuestra vida sobre esta tierra representaba esos 2 o 3 centímetros. Y todo lo otro era la eternidad. Como muchas veces todos nuestros énfasis, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación, de una u otra manera está enfocada en esos 2 o 3 centímetros que es la vida sobre esta tierra, y perdíamos muchas veces en perspectiva lo que era realmente lo que Dios nos ofrece, que es la eternidad. Y eso es poderoso en el sentido de que si nosotros tenemos una perspectiva real, nuestras prioridades naturalmente se van a comenzar a ordenar. ¿Qué es lo que es prioritario para cada uno de nosotros? Y lo digo justamente en razón de lo que vamos a revisar en unos minutos más en el texto que hoy día en el cual vamos a reflexionar. La carta que nosotros comenzamos a ver como iglesia es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta carta se divide en 2 secciones, grandes secciones. Una entre el capítulo 1 y el capítulo 3, donde básicamente se nos están señalando hechos y realidades, en este caso espirituales, verdades espirituales, realidades espirituales. Y luego hay una segunda parte que va del capítulo 4 al capítulo 6, donde se nos va a señalar básicamente los deberes y las acciones que nosotros vamos a tomar en base a lo primero. Es decir, en su primera parte tiene un tono indicativo y en su segunda parte tiene un tono imperativo. Por ejemplo, un indicativo es Dios te ama. Un indicativo es eres salvo por gracia. Un imperativo es ama a tu prójimo. También es perdona como Dios te ha a ti perdonado. ¿Se nota la diferencia entre un indicativo y un imperativo? Vale decir, de una u otra manera, los indicativos preceden a los imperativos. La gracia de Dios y su salvación preceden al obedecerle y al vivir de una manera que le agrade a Él. De eso nos está hablando el Señor esta mañana en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué texto? Que yo no sé si, y espero que, porque es un texto bastante denso en el contenido y muy condensado, muy económico, como decía un pastor que escuché la semana acerca de esta porción, donde no hay ni siquiera un artículo de más. Todo tiene un sentido, todo tiene un contenido, cada una de sus palabras. Yo no sé qué experimentaron al escuchar o al leer lo que acabo de leer, valga la redundancia. Yo puedo decir una palabra: abrumador, abrumado. Es una especie de, según yo lo podía leer y lo releer y volver a leer, es como un tsunami, es como una gran ola o una gran riada o una gran crecida que de un momento a otro se manifiesta y lo llena todo y lo inunda todo, donde no hay mucho tiempo de alguna manera para reaccionar. Aquí está. Y una de las más grandes maravillas y bendiciones es que es un hecho, por eso les hablaba del indicativo al principio, es una realidad hoy. Y noten el tono de Pablo, noten cómo comienza Pablo. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una alabanza, comienza con adoración, comienza con exaltación. A lo mejor hubiera sido en una estructura más o menos típica, que después de haber descrito todo lo que está entre el versículo 4 y el versículo 14, porque es sumamente grande, hubiera dicho: por eso, alabado sea Dios. Pero no, comienza él alabando y bendiciendo a Dios, porque al entender estas cosas, al ver estas cosas, no le queda otra que de alguna manera brotar en exaltación, en alabanza, en gratitud a aquel que vive y reina para siempre. Cuando podía leer esto, recordaba lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 38, cuando Jesús le dice a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De una u otra manera veo que es esta fuente de parte del corazón de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está brotando, porque es mucho lo que nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia que era el destinatario, y también nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Amados, amadas, la adoración, la exaltitud, la gratitud brota naturalmente de un corazón que ha sido impactado, que ha sido tocado, que ha sido alcanzado por el amor de Dios. Tal vez no necesitamos en un punto inicial o incipiente o neófito, como se dice, tener o pretender la profundidad
bíblica o la profundidad teológica que Pablo manifiesta acá, porque lo escribe en el año 60, después de 20 o 30 años de ministerio. Debe de haber pasado mucho en su vida, es que está escribiendo estas cartas desde la cárcel. No, pero brota de su corazón lo que de cada uno de nuestros corazones debiera brotar habitualmente, que es la adoración, que es la exaltación y la gratitud al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tranquilamente, en este lugar o en tu casa, o conduciendo, o en la oficina, o en tu dormitorio, o en el comedor, pudiste simplemente decir: gracias, Señor, gracias, Señor, alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, te bendigo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y permitir que de tu corazón comience a brotar esta fuente de la cual Jesús también habló y de la cual evidentemente está brotando del corazón de Pablo. Podríamos en este punto tal vez culpar a nuestras circunstancias, a la situación que pudieras estar viviendo, que puede ser una situación dolorosa, que puede ser una situación extrema, o que puede ser una situación dura o aflictiva. Pero cuando Pablo está escribiendo esto, no lo está haciendo desde el sillón de su casa, calentito al lado de una estufa, con una cuenta corriente tranquila o con un buen trabajo y en torno de una linda familia. Lo está haciendo desde la cárcel. Lo está haciendo desde una cueva, encerrado y con un inminente peligro de muerte. Lo está haciendo desde ahí. Y desde ahí Él puede bendecir, desde ahí Él puede alabar, desde ahí Él puede agradecer. Porque Él bebió del agua que el Señor dijo también a esta mujer samaritana. Y Jesús dijo: de aquel que bebiere del agua que yo le daré, esta será en él una fuente de agua viva que brote, que emane para vida eterna. Que busca a Dios y procura bendecirle, y procura alabarle, y procura exaltarle aún en tu adversidad, aún en tu dolor, aún en tus circunstancias apremiantes, y permite que Él tome el control de la misma manera que tomaba y tenía el control de la vida de Pablo. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. ¿Y por qué la alabanza brotaba del corazón de este hombre? Porque justamente entendía y veía lo que también el Señor nos va a mostrar de alguna manera en esta mañana. Aunque difícilmente podríamos desarrollar lo que dicen estos versículos en 30 o 45 o una hora. Por eso le pido al Señor que tenga misericordia y que nos ayude a apreciar algo de esto. ¿Cómo comienza? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Eso es lo que Él está apreciando, eso es lo que Él está recibiendo, eso es lo que Él está entendiendo, que Él y toda la iglesia y todos los que son hijos, hijas de Dios, son de alguna manera receptores de toda bendición espiritual, no alguna. Porque podría haber sido: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor que nos bendijo con alguna bendición espiritual, o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con las mejores bendiciones espirituales o las mayores bendiciones espirituales. No, Él dice que nos bendijo, y eso incluye con toda bendición espiritual. Las bendiciones, amados, que Dios nos ha prometido y que Dios nos está garantizando son espirituales. Por eso Jesús a nosotros también en la palabra nos invitaba y nos decía: queridos, pongan la mirada, pongan su corazón en las cosas del cielo y su justicia. Lo demás se va a añadir, lo demás se va a ordenar.
O como de alguna manera nos ilustraba el hermano Osvaldo la semana pasada, amados, amadas, coloquemos nuestras cosas en perspectiva, no en relación a esos 2 o 3 centímetros que representan la vida sobre esta tierra, sean 60, 70 o 100 años, sino que en perspectiva de la eternidad, las cosas del cielo y su justicia. Y las cosas se irán ordenando, porque Dios no es deudor de nadie, porque estamos en las manos del Señor. Y dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pensando tal vez, y cuando uno lo lee de buena manera y en forma rápida, pensamos en lo porvenir, en el cielo, en lo que va a llegar en algún minuto de acuerdo a su promesa. Pero es una bendición actual, una bendición que está operando en los lugares celestiales. Lo espiritual se debe a lo espiritual. Cuando habla de lugares celestiales, precisamente está hablando de lo espiritual hoy. Porque la realidad, amado, que nos atañe no es solamente lo que vemos, no es solamente lo que tocamos, no es solamente lo que olemos o percibimos o gustamos, es mucho más amplia, es espiritual, inminentemente y mayormente espiritual. Y ahí están las bendiciones, y estas bendiciones están precisamente en Cristo, en Cristo. Gracias, Agüita. Esta expresión de lugares celestiales no es única en las Escrituras y en la carta que nosotros hemos leído. Está en Efesios 1:3, está también en el 2:6, está también en Efesios 3:10 y está también en Efesios 6:12. Por lo tanto, podemos afirmar, muchas gracias. Por lo tanto, podemos afirmar que claramente los lugares celestiales son una realidad hoy y ahora. Nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos estar abiertos a entender y a ver esta realidad espiritual que nos rodea y que impacta directamente en lo natural. Y continúa, como les decía, esta carta desarrollándose. Y lo primero y lo grande que también salta a la vista es cómo Dios, básicamente, hablando de estas bendiciones espirituales y específicamente de la salvación, es Dios el que ha llevado, la ha desarrollado por su propia voluntad, por su propósito, por su diseño y para alabanza de su gloria. Eso dice el versículo 5, 9 y 11. La salvación se acredita a su voluntad. En el versículo 6 y 7, la salvación se acredita a su gracia. En el versículo 7, se acredita la salvación también a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5, se acredita a su amor. En el versículo 9, se acredita a su beneplácito. En el versículo 11, se acredita a su propósito. En el versículo 12 y 14, se acredita a la alabanza de su gloria. Porque una de las cosas maravillosas que también vemos nosotros entre el versículo 3 y el versículo 14 es precisamente que todo viene de parte de Dios. Y la persona, el hombre, la mujer, simplemente somos receptores de todo esto que Dios ha diseñado y que Dios ha dispensado de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su beneplácito y de acuerdo a su propósito. Nada tiene que ver el hombre en todo este desarrollo. La persona solamente somos receptores de esta salvación de parte del Señor. La salvación no tiene que ver con ninguno de nuestros méritos, la salvación no tiene que ver con ninguno de nuestros sacrificios o ninguna manifestación de nuestro amor, y de ninguna manera nada tiene que ver y nada es para nuestra gloria y nuestra exaltación. Todo es para el Señor. Por eso Pablo dice,
Bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el desarrollo, ¿no es cierto?, de estos pasajes, y nos vemos que esta salvación no es una aplicación o una manifestación de parte de Dios hacia nosotros en forma directa, sino que todo esto es por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El versículo 4 dice que nos escogió en Él, refiriéndose a Jesús. El versículo 5 dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 dice que nos hizo aceptos en el amado, refiriéndose a Jesucristo. El versículo 7 habla de que es por medio de la sangre de Jesucristo. El versículo 10 y 11 dice que habla también de que todo es en Él, refiriéndose a Cristo. Y el versículo 12 también nos habla de que es en Cristo. Y para terminar, el versículo 13 nos habla dos veces de que es en Él, hablando de nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que la salvación es de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también por la acción concreta del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 13. En Él también, dice, hablando de Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La salvación y las bendiciones espirituales son por medio de Jesús, son por medio de Dios el Padre, por intermedio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por la acción concreta, específica, cotidiana y permanente del Espíritu Santo. Por eso, amados, por eso, amadas, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación solo es para Dios. Alabado sea nuestro Señor. ¿Cómo no unirnos a la alabanza de Pablo? ¿Cómo no empujar nuestro corazón a exaltarle, a bendecirle, aún por sobre nuestras circunstancias? Y un salmo que permanentemente citamos, o que muchas veces citamos en este lugar, que a mí me encanta, porque nos habla precisamente de esta acción, de esta determinación, de esta disposición que también debe haber en cada uno de nosotros, cuando dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es el salmista hablándole a su alma. Es el salmista hablándose de alguna manera a sí mismo y motivándose e impulsándose a bendecir al Señor. Porque hay una lucha. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sido testigos y de alguna manera experimentamos esa batalla que se establece muchas veces en nuestras vidas entre el espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto, si es que ha sido tocado y lleno del Espíritu Santo de Dios, pero la carne lo contradice. La carne no quiere. La carne se preocupa de esos 3 centímetros representados en esa cuerda. Extraordinaria esa ilustración, hermano Osvaldo. Esos 3 centímetros representados en esa cuerda. Ahí está enfocada la carne. Por lo tanto, tengo que trabajar, por lo tanto, tengo que hacer, por lo tanto, me tengo que preocupar, por lo tanto, tengo que ir, por lo tanto, tengo que. Después voy a orar, después veo si leo, después veo si, en fin, si voy a la iglesia, después no importa, yo tengo que enfocarme en esto, y resulta que se pasan los años, 10, 20, 30, 40, 70, 80, los más robustos, dice la palabra, tal vez 100, como algunos casos muy excepcionales, pero ¿de ahí qué? ¿De ahí qué? Ayúdenos el Señor
Ayúdenos al Señor a que estas verdades se instalen también en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Por eso es que Pablo lo está escribiendo. Por eso es que Pablo se preocupó de que, a pesar de que él estaba en la cárcel, esto quedara estampado y comenzar a ir, tal vez en forma primaria, a la iglesia de Éfeso, pero de ahí comenzar a circular hasta llegar miles de años después a nuestras manos, para que nosotros también las pudiéramos ver y para que nosotros también pudiéramos exaltar al Señor y Salvador nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué bendiciones espirituales? Nos escogió. Eso dice el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió. Ya está claro que en Él, en Cristo. Y eso implica necesariamente que la elección de Dios en ningún caso tuvo en cuenta alguna característica de alguno de nosotros, sino que Él nos escogió, Él nos eligió en Él, en Cristo. Agregando y diciendo que esta elección no fue después que él pudiera, generalmente hoy día nosotros vemos, obviamente que, y es así que tiene que suceder, que cuando una institución, alguna empresa necesita reclutar a alguna persona, lo primero y lo fundamental es poder tener en la vista el currículum de esa persona. Cuáles son sus aptitudes, cuál es su formación, cuáles son sus características. En fin, es como el primer gran filtro, cuáles son sus habilidades, bla, bla, bla. Y es como el primer gran filtro. Incluso hoy día hay robots que empiezan a trabajar y hacen la primera selección en los cientos, miles de currículos que lleguen en algunas ocasiones para algunos puestos. Porque el ser humano es así, somos así, y para este mundo natural y para estos 3 o 4 centímetros representados en esta cuerda, es propio que así ocurra. Pero el Señor no está sujeto a este tiempo. El Señor no está sujeto a esta temporalidad y no ve como ve el hombre. Como le dijo el Señor también cuando iba a elegir, ¿no es cierto? Le dijo al sacerdote cuando iba a elegir a David, no ve como ve el hombre. Dice que esta elección, amados, es de antes de la fundación del mundo. Entonces, también porque cuando nosotros vemos y podemos revisar o podemos estudiar esta carta y comenzamos a leer acerca de estos primeros versículos, me refiero entre el 3 y el 14, nos encontramos con que en los manuscritos originales de estas cartas no hay puntos, no hay comas. Es básicamente el poner de parte de Pablo en su corazón y en su vida, como se dice, toda la carne a la parrilla. Es lo que estaba en su corazón como retenido y lo instala todo a disposición, a la vista y a la iglesia, al corazón de la iglesia. Porque esta es una verdad que a nosotros también nos cuesta mucho entender. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y es algo así para que podamos entender de que esta no es simplemente una idea de Pablo, tal vez en su encierro, en su soledad, sino que es algo que también Jesucristo nos mostró a través de las Escrituras. Mateo capítulo 25, versículo 34. Miren lo que le dice Jesús. Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Y así algunos otros versículos nos hablan de esta realidad. Vale decir que la elección de Dios ocurrió antes de que alguno de nosotros siquiera naciera. La elección de Dios ocurrió antes de que nosotros hiciéramos algún bien o hiciéramos algún mal. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió.
Como dice también Jesús en el Evangelio según San Juan, versículos 15 y 16, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hablándole obviamente a sus apóstoles, a sus discípulos, pero es una realidad espiritual, es un indicativo espiritual que se mantiene y que se aplica también el día de hoy para los que estamos presentes y se aplicará hasta que Cristo venga. Y a propósito, Cristo viene pronto. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo elegí a vosotros. O también lo que dice Jesús cuando estaba, ¿no es cierto? Ananías fue el que puso las manos sobre Pablo. Sí, Ananías. Cuando le dice a Ananías, ve y anda y pon las manos sobre Pablo. Porque esa fue la instrucción hacia Ananías. Y Ananías le comenzó a decir, ¿sabes qué? Mira, no, porque Pablo es un hombre violento, él está persiguiendo a la iglesia, él es un hombre que incluso busca matarnos. Ananías de alguna manera contraviniendo la voluntad de Dios. Y la respuesta de parte del Señor es, ve, porque instrumento escogido es este, me es este. Nuevamente, amados, amadas, la elección de Dios. Si has creído, si has escuchado el Evangelio, has creído, te has arrepentido y has venido a la cruz, es la elección de Dios operando sobre ti. Él te escogió. Él nos escogió. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13, hablando de esta verdad que nos escogió antes de la fundación del mundo, de estas dos verdades, de estos dos indicativos, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Les escogió desde el principio. Y segunda de Timoteo, se me pegan la hoja porque estoy estrenando Biblia. ¿Ah? Aquí está, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así: voy a leer del versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Sí, hermano, sí, hermana. Claramente es una verdad abrumadora. No puedo entender, no podemos ver, no podemos dimensionar que no haya en nosotros ninguna característica. Estamos tan acostumbrados a competir y a presentar y a mostrar credenciales y a de alguna manera manifestar de que sí somos merecedores de diversas cosas en este mundo,
que nos cuesta comprender que en nosotros, amados, no haya ninguna característica que haya surgido o a la vista de Dios para que Él nos eligiera. Fue simplemente gracia, fue simplemente amor, fue simplemente manifestación de sabiduría, de soberanía de parte del Señor. Y esta expectación crece, y esto de alguna manera se hace también para nuestra mente natural, aún más inmanejable cuando entendemos que ni siquiera fue en mi momento de nacimiento o cuando vio mi niñez, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que los tiempos de alguna manera en esta tierra se establecieran. Desde mucho antes, amado, amada, tú ya estabas en el corazón de Dios. Entonces esta doctrina no solamente es abrumadora desde el punto de vista teológico, sino que también debiera ser y debiera abrumarnos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, debiera impactar directamente el corazón en cada uno de nosotros y permitirnos ir humildemente a los pies de Cristo y solamente dar gracias, alabanza y exaltación al Señor. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y es, según mi entender, la más rica y más grande bendición que Pablo destaca en Tesalonicenses, en Efesios. Dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, nuevamente esta idea anterior a nosotros, ¿verdad?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ese es el sentido, ese es el propósito, eso es lo que estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Traerte, incorporarte, llamarte, incluirte, no en su reino simplemente como un súbdito, que así es, sino que aún mayor, más grande y más glorioso, para que tú seas hijo, hija del Señor. Por eso una de las cartas también se expresa maravillosamente y dice en una de las cartas de Juan: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sorprendido de tan maravilloso llamado, de tan maravilloso don, de tan maravillosa bendición. Como cualquier otra cosa, amado, amada, debiera comenzar a palidecer, debiera comenzar a menguar en nuestras vidas en relación a este privilegio, a este honor, a esta bendición, que es ser llamados hijos de Dios. Eres hijo, eres hija. Y en este punto, tal vez en nuestros corazones debiera estar brotando no otra cosa más que alabanza, que adoración, que exaltación. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo he tenido muchas bendiciones en mi trabajo. Cosas que a lo mejor pudieran ser para otros naturales o habituales. A mí de alguna manera me llaman la atención y me han llevado en más de algún momento en dar gracias a Dios. Todos conocemos
o hemos escuchado de Arauco como empresa, de Copec como empresa, y todo lo que hay detrás de eso. Tras eso, básicamente, hay un nombre, un apellido, Angelini. ¿Quién fue el fundador? Anacleto Angelini, y que después, no habiendo tenido hijo, después que falleció, todo eso, todo ese imperio lo heredó un sobrino que se llama Roberto Angelini. Y ese sobrino, ya un hombre mayor, parte obviamente del directorio, tiene 2 hijos, o 3. Y ellos obviamente son dueños y herederos del imperio que implica Copec, celulosa y todo lo demás que hay detrás. Y uno de esos hijos es Mario Angelini. Y Mario Angelini, durante 5 o 6 años, no, durante 3 años, fue mi jefe. Y es impresionante. O sea, ¿cómo se mueve todo cuando tú dices, mira, esto quiere revisar Mario Angelini? ¿Cómo las plantas, organizaciones de miles de personas, se mueven rápidamente cuando saben que va a llegar Mario Angelini? O cómo la oficina de alguna manera queda de alguna manera cae más en orden, se prepara, se dispone, y todo el mundo acá en Concepción de alguna manera se alinea cuando saben que va a venir de visita Mario Angelini. Él es el hijo del dueño de este imperio. ¿Qué más queda para nosotros siendo hijos e hijas de Dios? Es necesario que cada uno de nosotros entienda la posición que tiene en los lugares celestiales. Somos llamados a tener una disposición de humildad, de amor, de mansedumbre, como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En fin, es necesario que tengamos esa disposición, pero nada de eso quita el hecho de que somos hijos e hijas de Dios. Por eso es maravilloso esto que Pablo nos dice a cada uno de nosotros en esta carta, cuando dice que nos predestinó, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nada más y nada menos que para ser adoptados hijos suyos. Hijas suyas, somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice que todos, la iglesia, hablando de la iglesia, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Y el mismo Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos señala, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí tienen una evidencia. Ahí tienen una muestra también para que cada uno de nosotros examinemos cada uno de nuestros corazones. ¿Está ese clamor en ti, amado, amada? ¿Está ese clamor y esa disposición y esa animosidad de poder acercarte al Padre y decirle, Abba, Padre, Papito, Padre amado, Padre querido? Que es una expresión casi única en las Escrituras refiriéndose a esta cercanía, ¿no es cierto?, en primera instancia de Jesús respecto de su Padre, pero también ahora respecto de los hijos en línea con el Señor. Tenemos el Espíritu, eso dice la palabra, que vamos a tener el Espíritu por cuanto somos hijos, y de ese Espíritu ahí está en el corazón un clamor que dice, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos nuevamente,
Abba, Padre. Puedes, querido, puedes, querida, acercarte confiadamente al trono de gracia. Es tu papá, es tu Padre. Clama a Él, inclínate ante Él, acude a Él. Dice la palabra de Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, los que somos papás, ¿cómo nos hemos movido por nuestros hijos? ¿Cómo nos disponemos respecto de nuestros hijos? ¿Qué no hacemos respecto de nuestros hijos? Y dice la palabra en perspectiva respecto a Dios, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué más no hará vuestro Padre que está en los cielos en favor de cada uno de nosotros? En otra versión dice, ¿cómo no les dará también el Espíritu Santo? Que es lo más maravilloso que cada uno de nosotros puede recibir, porque finalmente es el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que nos lleva y nos motiva y nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Bendito sea el Señor, no existe, amado, mayor privilegio. No existe mayor privilegio. Y tú te mueves y tú caminas en este mundo y debes caminar como un hijo, como una hija de Dios, sabiendo y entendiendo de que nos movemos en los lugares celestiales, no solamente en este ámbito natural. Es Pablo y el Espíritu Santo dándonos a entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad. Porque luego, cuando sigamos avanzando, nos vamos a ver que es la palabra de Dios también llamándonos a la acción, que es la palabra de Dios invitándonos a hacer, que es la palabra de Dios moviendo y marcando nuestro camino por el cual debemos transitar. Pero para que ese transitar sea efectivo, para que esa acción sea también de alguna manera efectiva, tiene que ser sabiendo y teniendo el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y entendiendo de que somos hijos de Dios, de que se nos ha escogido, de que hemos sido predestinados, de que estamos operando en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. ¿Y de dónde viene esto? Sabía que iba a costar avanzar en todo esto que está expresado en la Escritura. ¿De dónde viene esto? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el versículo 6, por lo cual nos hizo acepto en el amado, por pura gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Vale decir, un regalo inmerecido, un regalo que no los hemos ganado, pero es un regalo, un privilegio y una gran bendición de parte del Señor. Luego el versículo 7 nos dice que nos redimió y que nos perdonó. Luego el versículo 13 dice que también nos selló. No sé si ustedes han visto que en el campo es necesario y fundamental que los animales sean marcados. Son sellados. Y a través de ese sello, a través de esa marca, ¿no es cierto?, todo el mundo sabe a qué pertenece ese ganado, de quién es. Lo mismo de alguna manera nos da a entender la palabra, pero ahora con un aspecto mucho más excelso, mucho más grande, porque no nos olvidemos que nos movemos en un ámbito espiritual. Nosotros, amados, nosotros, amadas, hemos sido sellados, nosotros hemos sido cubiertos, nosotros de alguna manera hemos sido, comillas, marcados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos predestinó, que nos escogió, que nos dio salvación, que nos redimió, que nos perdonó. Y también añade y dice, más aún que nos selló con el Espíritu Santo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía. Una arra es una garantía, es cuando tú vas a hacer una promesa de compra y en esa promesa de compra tú eventualmente tienes que dejar un depósito para garantizar en el fondo que vas a continuar con el proceso que has comenzado. Aquí el Señor ha hecho un depósito. Mira, ya no era suficiente con todas las bendiciones espirituales antes mencionadas, sino que más aún te selló, y ese sello, esa disposición que el Señor hizo es un depósito, es una garantía de que vas a recibir la herencia en el momento de la redención, de la posición adquirida. Esto es cuando nuestro Señor y Salvador venga. Cristo viene pronto, y todo esto para alabanza de su gloria. Yo sé que es difícil porque fueron semanas de leer y tratar de alguna manera entregar esto a la iglesia en el día de hoy. No es poco lo que el Señor dice acá. Por favor, léalo en su casa. Pero me da la impresión de que Pablo entendía esto, que no es poco. Porque si usted continúa leyendo, a continuación hay una oración de parte de Pablo. Y la oración de parte de Pablo con respecto a la iglesia, y es obviamente algo que vamos a ver en el próximo capítulo, por lo tanto no se lo pierda, la próxima semana, a la misma hora, en este mismo lugar, si Dios lo quiere, es justamente un clamor de Pablo para que la iglesia pueda ver, para que la iglesia reciba sabiduría, para que la iglesia reciba revelación respecto a estas cosas. Porque si podemos ver, si esto nos es revelado, si esto lo podemos entender, es que eventualmente de cada uno de nosotros no va a brotar otra cosa más que alabanza, adoración, exaltitud y gratitud hacia aquel que vive y reina para siempre. Si esto nosotros lo podemos ver, si esto nosotros lo podemos entender, es que cada uno de nosotros va a caminar sabiendo quién es, no en este mundo caído, no en este mundo que está llegando a su término, no en este mundo infectado de pecado y dolor, sino que caminando con la frente en alto en las regiones celestiales, en el ámbito espiritual, sabiendo y entendiendo que eres nada más y nada menos que un hijo de Dios. Voy a orar. Trata de orar también, hermano. Trata de orar tú también, hermana. Señor, muchas veces nuestros corazones están llenos de amargura, incertidumbre, tristeza, agobio y tantas otras cosas que poco y ningún espacio muchas veces queda para la adoración, para la alabanza, para la gratitud, por todas las bendiciones espirituales que tú ya dispusiste y que ya tenemos como hijos de Dios. Señor, vemos a través de las Escrituras cómo Pablo, después de desarrollar esto, después de escribirlo, hace un paréntesis para orar.
por revelación, por entendimiento, por comprensión de estas cosas. Porque será aquello lo que ayudará, lo que impulsará nuestras vidas sobre esta tierra y hacia la eternidad. El saber que fuimos escogidos, que fuimos predestinados por pura gracia, por puro amor. Oh Señor, anímanos en esta mañana. Tú conoces todas y cada una de las circunstancias que están ocurriendo, pero ninguna de esas es más grande que tú. Ninguna de esas es más grande que la verdad que tu palabra dice. Somos hijos tuyos. Tú ya hiciste la obra. Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya resucitó. Ya está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El Espíritu Santo ya se ha derramado. El Espíritu Santo ya se está moviendo entre tu iglesia, entre tu pueblo. Ya lo tenemos todo, Señor. Algún día, Señor, lo veremos tal como es. Hoy día lo vemos tal vez difuso. Hoy día tal vez no lo vemos con claridad. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a creer y a entender. Abre nuestros ojos para que podamos saber quién está a nuestro lado. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros en esta jornada. Señor, quiero terminar alabando y bendiciendo y exaltando tu nombre, dándote las gracias a ti. Tuyo es el honor, tuya es la gloria, tuya es la exaltación. Tuya es, Señor. Llena tu casa, Señor, de tu presencia. Llénanos a cada uno de tus hijos, para que cada uno de nosotros podamos seguir enfrentando esta vida y este tiempo que tú nos has dado, sabiendo que esto no es todo, y principalmente que somos tus hijos, por pura gracia, para tu gloria y exaltación, y para tu beneplácito. En el nombre de Jesús. Amén.